cómo se comporta una resistencia en un circuito de alterna. Para ello colocamos una resistencia y un generador solamente. Ya sabemos que la resistencia vamos a medir su oposición en ohmios. Entonces tenemos un circuito en el cual aplicamos un voltaje de corriente alterna con un valor eficaz concreto y una frecuencia concreta a esa resistencia. Por esa resistencia circulará una corriente alterna que producirá una caída de voltaje. En este caso, esa caída de voltaje en la resistencia tiene que ser exactamente igual que la que estoy aplicando, dado que es el único elemento del circuito. Bien, esta forma alterna que estamos aplicando es senoidal. Es decir, tenemos un voltaje cuyo valor instantáneo, como ya sabemos, viene dado por el voltaje máximo que va a tener esa onda y por el seno de omega t, es decir, una función senoidal. Como sabemos, por la ley de Ohm, la intensidad que va a circular por esa resistencia viene dado por el voltaje en esa resistencia dividido del valor óhmico de esa resistencia. En este caso, el voltaje de la resistencia es el que estamos aplicando. Por lo tanto, podemos determinar la intensidad como el voltaje de la resistencia, que es este que tenemos aquí, dividido de la resistencia, es decir, V0 dividido de R por seno de omega t. Como vemos, es otra función senoidal, exactamente igual que la del voltaje. Bien, aquí si nos fijamos, estas dos señales se dice que están en fase. Están en fase porque a los valores nulos del voltaje le corresponden también valores nulos de la corriente. A valores máximos del voltaje le corresponden también valores máximos de la corriente, tal como tenemos aquí. Cuando pasamos también por un estado de cero, los dos tienen la misma evolución. Es decir, la intensidad pasa hacia positivo y el voltaje también pasa hacia positivo, o el voltaje y la intensidad pasan los dos hacia negativo. Entonces se dice en este caso que tanto el voltaje como la intensidad están en fase. Eso lo puedo ver aquí también. Los dos son funciones senoidales y los dos, cuando el omega t vale 0, los dos van a valer 0. Cuando omega t tenga su valor máximo, los dos van a tener su valor máximo. Es decir, lo puedo ver ya en esta fórmula. Bien, si me fijo, esta intensidad instantánea, que viene dada por una función senoidal, este valor que tengo aquí representa la intensidad máxima. Ya sabemos que una función senoidal o cosenoidal, el factor que aparece antes del seno o el coseno, pues es el valor máximo que va a tener esa función. Bueno, pues la intensidad máxima en esta función senoidal viene dado por V0 dividido la resistencia. V0 dividido la resistencia. Por lo tanto, la resistencia viene dado como el valor del voltaje máximo dividido entre la intensidad máxima, lo que es lo mismo, entre el voltaje eficaz y la intensidad eficaz. Recordemos que los valores eficaces serían en las funciones senoidales es dividir el valor máximo entre raíz de 2. Como en los dos casos tendríamos que dividir entre raíz de 2, estaríamos en el mismo, ante la misma solución. Es lo mismo tomar valores máximos que tomar valores eficaces. Bien, el valor de la resistencia, como vemos, no desfasa la corriente ni el voltaje, es decir, los mantiene en fase. Por lo tanto, lo que voy a obtener, el valor de la resistencia, un módulo, que va a ser su valor óhmico, y un desfase de 0 grados. Esta es la forma de representar la resistencia como un vector, como un número complejo. Un módulo que va a ser el valor óhmico y a 0 grados. Entonces, ¿cómo represento todas estas magnitudes? Bueno, pues lo primero, para representar el voltaje y la intensidad e indicar que están en fase, los dos vectores, el que representa el voltaje y el que representa la intensidad,
la resistencia tienen la misma dirección y el mismo sentido. Esto me está indicando que estos dos vectores están en fase. Aquí están representados cuando están pasando por cero. Recordemos que el eje horizontal corresponde a cero, que es positivo, se mide en ángulos positivos en el sentido antihorario. Por lo tanto, estaríamos tomando esta posición para los dos vectores o esta posición para los dos vectores en los que los dos vale cero. Si hubiera querido tomar, por ejemplo, esta posición, 90 grados, hubiera dibujado el VR a 90 grados y la IR, por supuesto, en la misma dirección y sentido, también a 90 grados, como corresponde a lo que vamos a tener en el valor instantáneo. Démonos cuenta que a 90 grados los dos tienen su valor máximo, están en el mismo estado de excitación. Bien, ¿cómo vamos a representar la resistencia? Bueno, pues la resistencia la vamos a representar mediante un vector cuya longitud representa el valor óhmico de esa resistencia y a 0 grados. Y eso lo vamos a hacer siempre así para analizar los circuitos. Entonces, este vector queda representado por el valor óhmico y 0 grados, el argumento de esa resistencia. Bien, también tenemos otro vector que sería el de la conductancia. La conductancia es la inversa de la resistencia. Si la resistencia nos indica qué oposición presenta a la corriente, la conductancia pues viene a representar cuál de permisivo es ese componente a la corriente, es decir, la inversa de la resistencia. Se va a representar también por un vector con el módulo de la conductancia, es decir, la inversa del valor óhmico, y a 0 grados. El argumento a 0 grados, exactamente igual que la resistencia, con una magnitud mayor o menor, depende de las unidades que estemos tomando. Las unidades en escala me refiero. Bien, este elemento conductancia se mide en Siemens. Bien, vamos a ver qué sucede con la potencia en una resistencia cuando estamos aplicándole una corriente alterna senoidal. Bueno, la potencia sabemos que es V por I, el voltaje por la intensidad. Trabajando con valores instantáneos, pues llegamos a esta conclusión. En general no vamos a trabajar con valores instantáneos cuando estemos analizando circuitos. Vamos a trabajar con vectores y veremos que facilita mucho la comprensión. Esto simplemente es para poder explicar ciertas cualidades de la potencia en la resistencia. Entonces vemos que la potencia en la resistencia va a venir dado por una potencia máxima, que es 2 veces el voltaje eficaz por la intensidad eficaz, y multiplicado por seno al cuadrado del ángulo que estemos considerando. Si es seno al cuadrado, démonos cuenta que este valor va a variar solamente entre 0 y 1. Nunca va a ser negativo. Por lo tanto, va a ser una potencia que se va a disipar. Por decirlo de otra manera, va a ser una potencia útil que va a producir un trabajo. Entonces, la tenemos aquí. Esa potencia va a tener esta forma, como vemos, por encima del eje. Es decir, una potencia que la vamos a transformar todavía con el tiempo en un trabajo útil. Como vemos, cuando los dos valores son positivos, a su valor máximo, pues tenemos también los valores máximos de la potencia. A valores nulos de los dos valores de la V y la I, no tenemos potencia. Cuando los dos valores son negativos, menos por menos se convierte en más. Tenemos también de forma positiva el valor de pico de esa potencia. Bien, pues dentro de esa potencia podemos considerar dos potencias. Trabajando con la fórmula, esta misma expresión la podemos poner de esta manera. Entonces, V por I,
decir, el voltaje eficaz por la corriente eficaz en esa resistencia es lo que llamamos potencia activa. Y otra potencia, que es V por I, pero que va a variar dependiendo el ángulo donde estemos considerando. Bueno, eso sería una potencia fluctuante. Bien, pues la potencia activa, que viene dada por V eficaz y la I eficaz en esa resistencia, es la que vamos a considerar como la potencia útil. Si nos fijamos, si el valor de pico que va a tener esta onda que tenemos aquí de potencia es 2 veces el voltaje por la intensidad, y la potencia que vamos activa es solamente el voltaje por la intensidad, quiere decir que estamos tomando justamente el valor medio de esta onda de potencia. Entonces, efectivamente, el valor medio de la onda de potencia en la resistencia es lo que se considera la potencia activa. Cuanto a la energía, bueno, pues la energía ya sabemos que viene dada por la potencia y el tiempo, es decir, la multiplicación de la potencia por el tiempo. Bien, lo mismo que con la potencia tendremos una energía que será la que vamos a transformar y una energía que será fluctuante. Bueno, pues para nosotros consideraremos la energía como el voltaje eficaz por la intensidad eficaz y por el tiempo durante el cual se esté desarrollando esa potencia. Bien, esa energía la mediremos en vatios segundo o en julios. Recordemos que un vatio segundo es exactamente igual que un julio. Bueno, pues esto sería la manera en que se va a comportar una resistencia frente a una corriente alterna senoidal.